Pues bueno, acabamos de escuchar al grupo de Passion Pit con la canción de Reeling y esto nos da pie para recibir a nuestro experto en economía, César Iglesias. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marta, muy buenas noches a todos. Pues aquí, quiero analizar el día de hoy lo que sucede con los fondos buitres en Argentina, este escándalo de orden mundial, este escándalo financiero que realmente es preocupante. Hay una situación, un quiebre histórico de lo que pueda llegar a suceder en la decisión en una corte en Estados Unidos, una corte que dirige el juez Thomas Griesa de Nueva York, y que inclusive el Premio Nobel de la Paz ha pedido ya, el argentino ya ha pedido ya, que se pueda distinguir entre justicia, legalidad, legitimidad, justicia social, derechos humanos. Adolfo Esquivel. Pero bien, voy a tratar de explicar un poco en qué consisten los fondos buitres, cuál es la complejidad en la que está inmersa Argentina y cuál es digamos, el ataque que está recibiendo, no creo que solo Argentina, sino más bien completamente Mercosur, y en eso se conecta ahora con lo que va a suceder en este mes. Estamos viviendo cambios fundamentales dentro de la estructura financiera internacional. Me parece que Bretton Woods está rompiéndose, el pacto que Estados Unidos logró imponer al mundo se está rompiendo y estamos viendo patadas, colazos muy fuertes, muy impresionantes, porque podemos estar hablando de un Estado que pueda colapsar justo por estas políticas neoliberales, por este fundamentalismo neoliberal que se está aplicando. ¿Qué consisten los fondos buitres? Venga, justo con los golpes de estados en América Latina inaugurados con Pinochet y que fueron y se expandieron por toda Sudamérica, por toda América Latina, en 1976 ustedes recordarán que entra la dictadura en Argentina de 1976 a 1983. Y justo la dictadura empieza a aplicar ya desde entonces las políticas neoliberales que Pinochet también aplicaba en Chile. Pero justo con esto también lo que se llevó a cabo por parte de la dictadura fue un endeudamiento con los entes financieros internacionales y pues evidentemente hubo riquezas ilegales constituidas al amparo de las armas por quienes controlaban el Estado. Y vaya, los gobiernos después de la dictadura militar pues no se dedicaron prácticamente a decir que esto, los gobiernos civiles de Raúl Alfonsín, el de Carlos Menem, Kirchner incluido, no se dedicaron pues ahora sí, más que nada, a impugnar de manera legal y legítima cuáles eran estas deudas y por qué tendría que pagarle el pueblo argentino. Más bien, se pagó la deuda, se empezó a pagar la deuda y se empezó a endeudar más Argentina. Una de las cosas muy interesantes que deberíamos de analizar es que Argentina es el país menos endeudado del mundo. Y de todos modos, el sistema financiero internacional, guiado por el Fondo Monetario Internacional y por estos fondos buitres, prácticamente han buscado romper con el esquema que la presidenta Cristina Kirchner ha tenido a bien construir para tener digamos, una estructura que pueda aguantar el peso del Estado. Entonces, vean, la deuda se contrae en la dictadura y justo para 1994 se vuelve a renegociar esta deuda y se reconoce esta deuda. Ya para 1994 la deuda se adquiere, se renegocia, y para el 2001, en medio de la crisis, cuando 20 millones de argentinos están en la pobreza, se lanzan, se compran a un muy bajo precio. Y después, cuando se tiene que renegociar para reestructurar financieramente la deuda para que Argentina pueda pagar, llegan a un acuerdo con la mayor parte de los acreedores, con el 93% de los acreedores. Y el 7% dice que no, que se va a juicio, que no quiere la reestructuración y que quiere una cantidad leonina para poder sustraer recursos al Estado argentino. Y se va a tribunales norteamericanos porque justo los militares de la junta, de la dictadura, habían dicho que no se resolvían esos problemas en Argentina, sino se resolvían en un punto
en donde estuviera prácticamente Estados Unidos, que elegir. Ahora, vean, el tribunal con el que ha negociado Argentina, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, Argentina tiene 52 demandas en contra de ella. Y este tribunal ya ha condenado a pagar a Argentina $912 millones. Pero justo lo que este es un tribunal del Banco Mundial. Y el Fondo Monetario Internacional también la ha aplicado. Pero ahora el juez Tomás Geza lo que está llevando es estos fondos buitres que están comandados por NML Capital, que es un fondo de inversión de Elliott Manager Corporation, que están ubicados en las Islas Caimán, y que evidentemente ustedes dirán de dónde proviene, quién está detrás de todo esto. Pues el Partido Republicano, y especialmente el sector del Tea Party, en la figura de Paul Singer. Esto está clarísimo. La idea es poder tronar a Argentina, presentarla como aquella que no puede pagar su sistema de deudas. Le embargan un barco de la Armada, le embargan un barco a Argentina en Ganda, y lo que sucede es que todo lo que Argentina vaya a pagar a sus otros acreedores con los que ya renegoció la deuda, este juez quiere, les va a embargar el dinero, y todo lo que salga de Argentina va a ir a pagar estos fondos buitres que son prácticamente basura. O sea, compraron basura a muy bajo precio y ahora le están llevando a un nivel estratosférico. Un ejemplo claro, por ejemplo, un ejemplo claro de NML Capital sucedió en Perú. Vean, en Perú la deuda era de, si mal no recuerdo, unos $12 millones, y terminó en alrededor de $90 millones que tuvo que pagar Perú. A ver, no, aquí tengo el dato correcto. 58 millones de dólares fue la deuda. No, perdón, la deuda inició, la compró en $11 millones y la terminó pagando en $58 millones Perú. Igual por un juez que representaba los intereses de esta situación. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? Vaya, lo que nosotros vemos es que esto es impagable. La reestructuración que trató de hacer Argentina es prácticamente locura. Vean, en 2001 la deuda pública de Argentina era de $144.212 millones. Después de haber pagado desde 2003 a la fecha más de $173.000 millones, la deuda actual en Argentina se ubica en $240.000 millones. Por supuesto que esto es una estafa. Por supuesto que esta es una situación en donde el Estado argentino lleva todas las de perder. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una presión muy radical. El problema fue que Argentina, el gobierno kirchnerista de Cristina, apostó por reestructurar la deuda. De forma neokeynesiana buscó llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegó a buscar un acuerdo con el Club de París, lo logró, con el 93% de sus acreedores lo logra, pero el partido republicano y su sector ultraconservador, el Tea Party, está diciendo no vamos a llegar a un acuerdo, y el 7% está diciendo vamos a llevar a condiciones leoninas y poner como un ejemplo de Argentina que si no nos paga los fondos, chatarras, basuras que nosotros compramos y que se adquirieron justo sobre la base del despojo y del robo durante la dictadura y los principios neoliberales que se rigieron en ella, el neoliberalismo está llevando a su extremo esto. Hicieron estallar Grecia, próximamente están buscando hacer lo mismo en Portugal, en Italia. Justamente esto es un ejemplo para Europa, me parece, y que Argentina está puesta en una tabla sumamente compleja, porque si la reestructuración de la deuda por parte del gobierno de Cristina Kirchner buscó generar condiciones para que el mercado pudiera confiar en ellos, logró completamente caer en una trampa del Partido Republicano para justo volver la deuda impagable y volver su situación que genera un golpe completamente radical para todo el orbe. El sistema financiero total está puesto en cuestión. ¿Qué está sucediendo aquí? Que Cristina llevó a negociar esta situación en el Club de París, aceptaron que el Fondo Monetario Internacional interviniera, aceptaron que el Banco Mundial interviniera en la reestructuración, la negociación de la deuda que llevaron a cabo de forma neokeynesiana, digamos,
Y en esta situación aceptaron que hubiera intervención dentro del yacimiento de Vaca Muerta, que había sido una de las disputas más radicales que había tenido la presidenta Cristina a la hora de expropiar este pozo, este yacimiento petrolero. O sea, están dando todo y de todos modos les exigen más. Esto es una cosa de una situación ultraconservadora sumamente delicada. Y creo que no solo se amplía en esta situación, sino bajo una tendencia nueva que busca hacer colapsar estados para desde ahí poderlos controlar. Inclusive la propia derecha argentina no sabe ni qué hacer con esta situación. Ahora, creo que una de las cosas muy importantes que habría que analizar aquí es que esto se inserta en el Mercosur, o sea, no puede ser visto como una situación aislada de Argentina. Buscan, una vez que ya hicieron el golpe de Estado en Paraguay, una vez que falló el golpe de Estado en Ecuador, una vez que falló el golpe de Estado en Venezuela, y una vez que han podido desestabilizar de una u otra forma más a la derecha Dilma Rousseff, están buscando regenerar esta situación para que la integración económica de Mercosur no se dé. Eso significa que Argentina no tenga piezas, no tenga situaciones para poder ser productiva, porque este dinero que podría ser para un factor productivo estaría yendo a parar a manos de capitalistas especuladores financieros de Estados Unidos. Ahora, si lo vamos más lejos, esto se inserta muy bien en lo que está sucediendo con los BRICS actualmente. Los BRICS han anunciado este mes que van a buscar construir un sistema financiero alterno al de Estados Unidos que construyó a partir del Fondo Monetario Internacional. Y si están en este jaloneo tan intenso, están buscando que los aliados más importantes de los BRICS estén superendeudados con ellos para que no puedan transitar hacia una situación de factores en donde la deuda va a estar guiada a situaciones productivas. O sea, aquí no se está pagando ni siquiera que Argentina se endeudó para producir mejores condiciones para su pueblo. Aquí se están pagando condiciones leoninas de un despojo que realizó la Junta Militar. Y en vez de que ningún gobierno, ni siquiera el de Kirchner, ni siquiera el de Cristina, buscó ver de qué manera se podía generar condiciones judiciales para saber qué está pasando con esos fondos. Nadie ha buscado el inicio de esos fondos. La situación está tan grave que los argentinos deberían de buscar, Argentina en estos momentos debería de buscar una situación en donde no debería de pagar esa deuda porque no le corresponde, porque finalmente lo que debería de hacer en esta situación, y coincido con el análisis que hace Guillermo Almeida, buscar estatizar el comercio internacional de granos, crear un impuesto a las grandes empresas y reestructurar el sistema productivo argentino. Pero esto para el gobierno kirchnerista es demasiado y no lo va a dar. Por eso hay una crisis tan radical que quizás pueda perder la izquierda, el gobierno argentino. El Estado quizás deje de existir justo en la medida en que puede colapsar a partir de esta crisis tan radical que se está viviendo. Entonces, me parece que lo que dice Mujica es cierto. Es necesario que se vuelva a generar condiciones para que el Banco del Sur pueda estar lo más pronto posible y ayudar a los países del sur a refinanciarse y a buscar de forma productiva tener una soberanía nacional, y eso también significa soberanía sobre sus finanzas. Estamos ante algo muy grave. Pues sí, César, nos cuentas este caso tan terrible ya de por sí, con el mismo nombre de fondos buitre, soy espeluznante, pero las consecuencias y lo que puede tener o que está teniendo ya, pues son todavía más espeluznantes que el mismo nombre. Y dos cosas me llaman la atención. La primera es ahora que está toda esta cuestión de los migrantes y de Centroamérica, de Sudamérica, que van a Estados Unidos y que se atreve Obama a echarle la culpa a los gobiernos cuando ellos son los que imponen condiciones de empobrecimiento, como ahora vemos también en la misma Argentina y con lo que ha hecho toda la vida en los demás países de Sudamérica y bueno, ni se diga en otros continentes. Y por caso grave y que parece que también está previsto en la ley de la reforma energética,
y en varios tratados que ha firmado México, de que se vayan ante jueces, ante tribunal, todos los conflictos que puedan surgir, se vayan ante tribunales internacionales y más bien en Estados Unidos, y es algo terrible, es una de las cláusulas más gravosas que se puede imponer a la soberanía de un país, y pues bueno, vemos lo que sucede, y no olvidar que jurídicamente hay una teoría que repudia esta deuda odiosa, esta deuda ilegítima, y que bueno, obviamente en estos tribunales a modo para favorecer los intereses no del pueblo argentino que no quiere seguir esclavizado con la deuda, pues bueno, nunca la van a, a aplicar. Entonces, pues bueno, vemos que es muy grave toda esta situación, ¿no, César? Como bien nos lo señalas. Mira, yo creo que es una cosa que quiero también mencionar, importante. Creo que lo que dice Eduardo Lucita acerca de que no se debería de honrar a los especuladores pagando una deuda ilegítima, y que más bien lo que se debe de hacer es organizar a los trabajadores para que justo los trabajadores impulsaran de forma productiva y no de forma productiva de cara a la nación, que pudiera darle oxígeno y no darle oxígeno al capitalismo. Creo que es sumamente importante que lo que haga en estas próximas elecciones, no sé si Cristina, no sé si hay muchas fuerzas de izquierda ahora en Argentina que están creciendo muy bien. Creo que la agenda debería estar sentada en buscar que la fuerza laboral pueda asumir como un desafío de gobiernos que buscan intervenir en sus bolsillos y decir ya basta, y exigir que no se pague esa deuda por ilegítima e ilegal e injusta. Pues es ideal lo que estás sugiriendo, y esperemos que haya una comprensión muy clara y una toma de medida de parte de, como dices, de las fuerzas políticas de izquierda, y si no, bueno, pues que, como decimos en las constituciones, que el pueblo lo demande, porque sería la única forma de hacer justicia en este tipo de circunstancias. Pues muchísimas gracias, César. Pues la verdad es que nos has traído un tema bastante atractivo el día de hoy, y pues seguro que nos vemos en la siguiente vez con otra conversación tan interesante. Cómo no, cuídense mucho. Un saludo a todos. Gracias, César. Pues creo que hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer a todas las personas que nos han acompañado en el chat, en el Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Y pues Marta, pues creo que es momento de irnos por hoy. Sí, buenas noches, Raúl, gracias por compartir, gracias a Lili que estuvo con nosotros, nos acompañó en la charla, a César, a Angélica que tan generosamente colaboraron hoy con nosotros, a todo el equipo de Red Generación, Noemí León, Carlos Garza, Diana Maya, y a todos los que nos escucharon en el chat, en Twitter y más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sincronía. Los dejamos con la canción de Lana del Rey, Summertime Sadness. Fondos buitres. ¿Cuál es la complejidad en la que está inmersa Argentina? ¿Y cuál es pues digamos, el ataque que está recibiendo? No creo que solo Argentina, sino más bien completamente Mercosur, y en eso se conecta ahora con lo que va a suceder en este mes. Estamos viviendo cambios fundamentales dentro de la estructura financiera internacional. Tomás Griesa de Nueva York, y que inclusive el Premio Nobel de la Paz ha pedido ya, el argentino ya ha pedido ya, que se pueda distinguir entre justicia, legalidad, legitimidad, justicia social, derechos humanos. Adolfo Esquivel. Pero bien, voy a tratar de explicar un poco en qué consisten los... Pues bueno, acabamos de escuchar al grupo de Passion Pit con la canción de Reeling, y eso nos da pie para recibir a nuestro experto en economía, César Iglesias. Buenas noches, César, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Marta, muy buenas noches a todos. Pues aquí parece que Bretton Woods está rompiéndose, el pacto que Estados Unidos logró imponer al mundo, se está rompiendo y estamos viendo patadas, colazos muy fuertes, muy impresionantes, porque podemos estar hablando de un Estado que pueda colapsar justo por estas políticas neoliberales, por este fundamentalismo. Quiero analizar el día de hoy lo que sucede con los fondos buitres en Argentina, este escándalo de orden mundial, este escándalo financiero que realmente es preocupante. Hay una situación, un quiebre histórico de lo que pueda llegar a suceder en la decisión en una corte en Estados Unidos, una corte que dirige el juez